A continuación, quiero introducir la conferencia de tamizaje neonatal de galactosemia, la cual va a ser dictada por la doctora Olga Echeverry Plata, quien es profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Olga Echeverry es bacterióloga de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella ha dedicado su vida profesional al estudio de los errores innatos del metabolismo, especialmente en la parte del diagnóstico y la correlación clínico-bioquímica de los mismos. A su vez, se dedica a la docencia en todos los niveles, desde el pregrado hasta las especialidades médicas, de las bases bioquímicas y la aproximación diagnóstica de este grupo de enfermedades. Doctora Olga, bienvenida. Doctora Olga, ¿no la escuchamos? Activemos. Ya. Ahora sí, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los organizadores del simposio, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, por su invitación para hablarles hoy un poquito de la galactosemia y del tamizaje de la galactosemia, una enfermedad que está incluida en la ley de tamizaje neonatal, expedida en Colombia a finales del año 2019 y que realmente pues es una urgencia para nuestro medio tener pronto este tamizaje. Para hablar de esto, pues creo que es necesario empezar por ubicarnos un poco en el metabolismo que estamos hablando, del compuesto que nos vamos a referir. La galactosa pues es un metabolito componente principal de los lácteos. La leche y los derivados lácteos contienen este disacárido, y este disacárido es metabolizado en el organismo por una vía metabólica que quienes trabajamos en esto conocemos como la vía de Leloir, por quien descubrió este metabolismo, y la idea principal pues es que a partir de la galactosa ingerida en la dieta, pues finalmente logramos producir glucosa y logremos producir piruvato para utilizarlos como energía. En esta vía metabólica intervienen varias proteínas que sirven, que tienen una función enzimática y que sirven para convertir un compuesto en el otro, y se han descrito dentro de esta misma vía tres deficiencias enzimáticas, tres errores innatos del metabolismo, de acuerdo a la enzima que esté afectada en cada uno de los casos. No voy a describir, por supuesto, toda la vía metabólica, pero sí quiero contarles que como consecuencia de los daños metabólicos que se puedan producir en estas proteínas encargadas de mediar los pasos metabólicos, pues se van a originar una serie de compuestos tóxicos que van a ser los responsables de que se produzca las consecuencias clínicas en el paciente y que nos van a explicar lo que el paciente va a presentar. Específicamente, pues hoy nos vamos a referir a la galactosemia clásica. En ese caso, entonces vamos a hablar del segundo paso metabólico de esa vía que teníamos en la anterior diapositiva de una manera más compleja, y que aquí tengo detallada solamente para que recordemos que al bloquearse este paso metabólico, al producirse un error innato del metabolismo en esta enzima que nosotros conocemos como galactosa fosfatouridiltransferasa, se nos van a presentar varias consecuencias bioquímicas como la acumulación de la galactosa, la generación del galactitol, que es uno de estos compuestos tóxicos que yo les mencionaba, y por supuesto la acumulación de galactosa 1-fosfato, que es el metabolito inmediatamente anterior al bloqueo metabólico.
Esta acumulación pues va a resultar en las características clínicas típicas de la galactosemia clásica, como son el compromiso hepático, el compromiso renal, el compromiso cerebral y el compromiso ocular por cuenta de cada uno de estos metabolitos tóxicos. ¿Por qué hago este detalle en qué es lo que pasa con el daño bioquímico? Porque cuando vamos a hacer un diagnóstico de la enfermedad, este es mi campo, el diagnóstico, no la clínica. Cuando vamos a hacer un diagnóstico de esta enfermedad, entonces vamos a tener algunas herramientas que nacen de esas características bioquímicas que les acabo de mencionar. Haciendo un resumen de cuáles son esas herramientas diagnósticas que están a nuestra disposición para llegar a detectar un daño en el camino metabólico de la galactosa, pues tenemos desde luego y en primer lugar y como forma óptima de diagnóstico, pues sería el tamizaje neonatal, porque como ya se ha venido comentando desde ayer y como es sabido por todos, pues este nos da la posibilidad de tener un diagnóstico presintomático y, por supuesto, da la posibilidad de hacer una intervención terapéutica temprana que pueda evitar entonces las consecuencias clínicas en los pacientes que sufren un error innato del metabolismo de esta vía metabólica. Entonces, esas consecuencias bioquímicas nos van a permitir a nosotros en los laboratorios la medición de esos compuestos que se acumulan o se generan de forma anormal. En este caso, pues entonces tendremos la posibilidad de cuantificar galactosa, de cuantificar galactosa 1-fosfato y de cuantificar galactitol, que como les mostraba son los metabolitos que están comprometidos en la vía metabólica antes del daño de la galactosuridiltransferasa. Por ser o por tratarse de la afectación de una proteína con una función enzimática, pues desde luego también tenemos la opción en laboratorio de determinar la actividad catalítica de la enzima involucrada y por tratarse de una enfermedad genética, desde luego siempre tenemos como opción realizar el diagnóstico molecular que nos permite determinar exactamente cuál fue la mutación ocurrida en el gen de la galactosuridiltransferasa, en el caso de la galactosemia clásica, para saber pues exactamente qué pasó y cuál es el origen de la enfermedad. Coloco aquí de último y en una letra un poco menos intensa las pruebas colorimétricas en orina y la cromatografía en capa fina de carbohidratos. ¿Por qué las coloco aquí así? Porque son pruebas que están disponibles en nuestro país, que tradicionalmente fueron pruebas muy utilizadas para el acercamiento diagnóstico de esta enfermedad y que realmente por muchos años fueron muy útiles y permitieron realizar muchos diagnósticos de galactosemia. Sin embargo, pues son pruebas que realmente tienen muchas consideraciones y que tienen que ser, digamos que muy cuidadosamente analizadas e interpretadas por el clínico en conjunto con la presentación clínica del paciente, valga la redundancia, y con otros factores que deben ser considerados. Entonces, pues estas todavía existen y por eso consideré que era importante mencionarlas. Pero cuando vamos a hablar de tamizaje, entonces la pregunta obvia es cómo vamos a realizar ese tamizaje de la galactosemia clásica. ¿Cuáles son nuestras opciones? Y en este momento, pues realmente las opciones ideales para realizar un tamizaje de galactosemia clásica estarían en la cuantificación de galactosa, la cuantificación de galactosa 1-fosfato y por supuesto, la determinación de la actividad de la galactosuridiltransferasa o GAL, como la conocemos comúnmente. Voy a referirme rápidamente a cada una de estas pruebas. Voy a empezar por las pruebas que les decía que se han venido usando durante años, que se habían venido utilizando durante años y que nos daban una aproximación muy buena. Estas no son pruebas de tamizaje y eso quiero puntualizarlo. No son de tamizaje porque el tamizaje, como hemos venido escuchando en el simposio, nos va a permitir
descartar que un neonato tiene una determinada patología y nos va a poner en el camino o en la orientación de que ese neonato sí tiene la enfermedad. Así después tengamos que realizar pruebas confirmatorias. Estas pruebas que se realizan en orina, en una muestra de orina, no en una muestra de sangre de talón, como sí pasa para las pruebas de tamizaje, lo que nos dicen es si hay o no hay presencia de carbohidratos en la orina. Nos dicen específicamente qué carbohidrato puede ser el que estamos detectando en la orina por una simple cromatografía en capa fina. Estas cromatografías, pues desde luego están sujetas a la interpretación de quien las realiza, están sujetas a la cantidad de muestra que yo utilizo, son pruebas completamente manuales y completamente subjetivas, ¿verdad? Son pruebas, como les digo, que se han venido usando, pero que lo que quiero aquí puntualizar es que no son pruebas de tamizaje y por lo tanto no pueden ser utilizadas como una prueba de tamizaje. Quizá como una parte del diagnóstico sintomático podrían llegar a ser útiles en un momento dado. Realmente, para poder hacer un tamizaje, yo tengo varias opciones en técnicas, así como tenía varias opciones en metabolitos, también tengo varias opciones en técnicas. ¿Cuáles serían esas primeras o esas principales opciones? Por un lado, tenemos la cromatografía líquida. Es una técnica que requiere un equipo especializado, aunque no necesariamente tiene que ser un laboratorio de alta complejidad. Sí debe ser un laboratorio que tenga el equipamiento técnico y el entrenamiento del personal suficiente para interpretar los resultados de una cromatografía líquida que se verían más o menos como están en esta diapositiva, donde lo que se logran son señales cromatográficas independientes para cada uno de los monosacáridos o disacáridos que estamos evaluando en nuestra muestra de sangre seca sobre papel de filtro obtenida en la prueba de tamizaje del neonato. Y además de que logramos separar esa señal cromatográfica, pues mediante la utilización de estándares específicos podemos establecer la concentración de ese compuesto, en este caso de la galactosa o de la galactosa 1-fosfato, de acuerdo al método que yo esté utilizando. Es una metodología que utilizan algunos de los países que realizan tamizaje para galactosemia. No es el más común de todos. El más común de todos realmente es la espectrometría de masas en tándem. Como ya hemos visto, pues es la prueba de elección porque permite realizar determinaciones simultáneas de muchos metabolitos y por lo tanto dar un panorama mucho mejor de lo que le está pasando al neonato o de las posibles metabolitos que tenga alterado ese neonato. En Colombia, la espectrometría de masas en tándem todavía no está en uso rutinario, pero sí lo que se está utilizando en algunas entidades específicamente en el Hospital Universitario San Ignacio, son las técnicas fluorométricas. Son técnicas que permiten también cuantificar la galactosa generalmente y que pues tienen una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad y que nos permiten también ponernos en el pie, en el punto de partida para pensar que estamos frente a un diagnóstico de galactosemia. Algunos otros países, algunos otros estados, cuando me refiero a estados, me refiero a los Estados Unidos de América, donde cada estado pues determina la metodología que va a hacer y las pruebas que van a hacer. También es posible, utilizando la misma sangre seca sobre papel de filtro del tamiz neonatal, realizar métodos espectrofotométricos en longitudes de onda de ultravioleta para realizar la cuantificación de la actividad enzimática directamente de la galactosa-uridiltransferasa. Desde luego, si yo puedo determinar exactamente la actividad enzimática, pues voy a ver si la enzima realmente está activa o no. Y sabiendo si está activa y qué porcentaje de actividad tiene, pues entonces voy a poder establecer si ocurrió o no ocurrió un error innato en metabolismo y desde luego complementarlo con el estudio de los otros metabolitos para iniciar o tomar las conductas adecuadas.
La actividad enzimática también puede ser evaluada mediante técnicas fluorométricas que también pueden emplear la misma muestra de sangre seca sobre papel de filtro. Pero, pues, habiendo dicho todo eso, ustedes dirán, pero ¿y de todo eso qué métodos elegir? La respuesta a qué métodos elegir realmente es muy complicada. Eh, yo diría personalmente que todo depende de la disponibilidad técnica y de la capacidad que cada laboratorio o cada país o estado tenga a disposición. Aquí estoy mostrando una recopilación de estudios realizados en Europa. Esto es un seguimiento del tamizaje neonatal de galactosemia, perdón, realizado en Europa hasta el año 2012. Ya está, pues, un poquito lejos, pero es de las últimas reuniones, realmente análisis de los resultados que tenemos. Y pues realmente cuando uno va a ver las posibilidades que ellos emplean, pues se encuentra que hay sitios donde se hace la determinación de la galactosa uridiltransferasa más la determinación de la galactosa total, es decir, la suma de la galactosa más la galactosa 1-fosfato. Esto lo utilizan centros y estos centros pues dicen que se logra una sensibilidad del 100% con una especificidad del 99.9%. Es decir, que tenemos un valor predictivo positivo cercano a 18, con lo cual pues tenemos además un porcentaje de falsos positivos muy, muy, muy bajo de 0,0005. Eso nos permitiría decir que si yo puedo tener la implementación de las tres técnicas al mismo tiempo, pues voy a lograr el mejor valor. Pero eso no quiere decir que no haya otras técnicas igualmente buenas como la espectrometría de masas en tándem, que logra también especificidades, perdón, del 99.9% con sensibilidades del 100%. Quizá la técnica que menos confianza podría generar sería la determinación individual de la galactosa total. En esta técnica, pues tenemos un porcentaje de falsos positivos que, si bien es muy baja, de 0,25, pues es el más alto de todas las metodologías que tenemos. Entonces, ¿qué método elegir? Pues realmente el método va a depender muchísimo, muchísimo de la capacidad técnica y de la capacidad, pues, también económica un poco que se tenga en cada momento. Lo importante es, pues, realizar el tamizaje. Lo importante es, pues, también tener la opción de que podamos realizar, acercarnos al paciente y detectarlo a tiempo. Además, porque es importantísimo recordar que no hacemos nada si hacemos el diagnóstico, si hacemos el tamizaje neonatal, pero no hacemos el diagnóstico confirmatorio. ¿Cómo hacer el diagnóstico confirmatorio una vez que se tiene la sospecha de la posible ocurrencia de un caso de galactosemia clásica? Realmente los métodos que se van a utilizar básicamente son los mismos que vamos a utilizar para el tamizaje, pero vamos a cambiar de muestra. Entonces, las determinaciones de metabolitos, es decir, de galactosa total, galactosa o galactosa 1-fosfato, se pueden realizar también en sangre y entonces tendrían ya en sangre completa del bebé y tendríamos entonces una mayor confiabilidad. Vamos a determinar la actividad catalítica de la enzima, pero esta vez no la vamos a hacer en sangre, en sangre seca sobre papel de filtro, sino que la vamos a hacer específicamente en eritrocitos, que es donde está expresada la enzima y donde podemos realmente medirla en su fuente. Y desde luego, pues el diagnóstico molecular nos va a proporcionar el diagnóstico confirmatorio final y en ese caso entonces vamos a trabajar sobre el gen de la galactosa uridiltransferasa y podríamos buscar algunas mutaciones específicas ya que la galactosemia pues es una enfermedad bastante estudiada y se tiene un muy buen panorama de las mutaciones que causan enfermedad o
definitivamente pues realizar la secuenciación completa del gen. El mensaje que quería dejar con mi corta charla de hoy es que definitivamente lo importante es que realicemos un tamizaje y que a la hora de realizar un tamizaje busquemos la herramienta que se nos facilite más a nuestras condiciones técnicas y a nuestras condiciones de laboratorio, pero que no dejemos de realizar el tamizaje porque eso definitivamente va a cambiar vidas y va a impactar directamente en la calidad de vida, como ya se ha repetido en este simposio, no solamente del paciente, sino de la familia, porque un error innato de metabolismo no afecta solamente al individuo afectado, sino también a toda su familia. Muchas gracias. Doctora Echeverry, gracias por su presentación y por honrarnos en esta tarde con su participación en este evento. Han sido muy valiosos todos sus aportes. Ahora vamos a dar inicio al foro de discusión de galactosemia que lo van a integrar la doctora Derly Castro como moderadora, la doctora Olga Echeverry, la doctora Leticia Belmont, pediatra investigadora del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamizaje del Instituto Nacional de Pediatría de México, y la doctora Patricia Ruiz Navas, médica pediatra gastroenteróloga del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Reciban un cordial saludo, doctoras, a este foro de discusión. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sus presentaciones. Entonces, a continuación, vamos a hacer el foro con las doctoras que ya la doctora Ana María Sarante nos mencionó y vamos a empezar pues con las preguntas al respecto. Bienvenidas ustedes al foro. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? A Colombia, un saludo a toda la... Bueno. Ahora sí la escuchamos mejor. Sí, señora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, la gente bonita de Colombia, a la cual tengo mucho tiempo ya de conocer, como a Olga, en el primer congreso que hubo de SLAM en 2001, ahí la conocí, y ahí fue mi primer evento en donde incursioné con estas actividades en conjunto, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Bueno, doctora Patricia y doctora Olga, muchas gracias por acompañarnos entonces. A continuación, entonces, pues vamos a hacer una serie de preguntas y sería pues muy interesante poder escuchar cada una de las opiniones de ustedes con respecto a las inquietudes que tenemos para poder tener pues un panorama amplio de diferentes regiones del país en primer lugar y también experiencia fuera de Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la primera pregunta es con respecto a esta condición de la galactosemia, ¿cuál sería el metabolito óptimo para poder tamizar esta patología y qué técnicas se sugieren? Pues ahorita acabamos de escuchar a la doctora Olga con bastante información. No sé si quisiera hablarnos un poco de eso, doctora Olga, o la doctora Patricia, o la doctora Leticia nos quieren dar su opinión al respecto. Bueno, pues yo quiero decirles que la presentación que nos hizo Olga estuvo muy clara, muy didáctica, muy bonita, y dejó perfectamente enlistadas las técnicas en las que existe la manera de determinar los metabolitos, que son la galactosa total, el galactitol, y pues la más frecuente que nosotros tamizamos es la galactosa 1-fosfaturiditransferasa. Anteriormente, hace mucho tiempo, sí se llegaron a usar el y algunas otras metodologías que son cualitativas, que ya ahora han pasado a quedar en otro plano. Sin embargo, lo más importante es, como dijo ella al final, es elegir la que tenemos. No todos los países tienen las mismas plataformas metodológicas, no todos los países tienen el mismo presupuesto asignado para los programas de tamiz. Hay programas pilotos, hay programas nacionales. En el caso de México, la primera enfermedad que se empezó a tamizar, pues, fue la fenilcetonuria en 1973, y después empezó a tomar más fuerza también
la hiperplasia suprarrenal congénita, la galactosemia. En este momento un tamiz básico que tenemos son fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fibrosis quística, y son estas 6. Y en algunos hacen deficiencia de biotinidasa. Actualmente pues sí se usan más la galactosa total y se parea galactosa total con galactosa 1-fosfaturiditransferasa. Se utilizan básicamente y de inicio los métodos fluorométricos, que están bastante accesibles y son más económicos que algunas otras metodologías que no la tienen todos, pero nuestro sistema de salud es un poquito complejo. No tenemos un solo sistema de salud, sino que hay varios, y entonces hay varios programas de tamiz. Algunos los tienen ampliado hasta 70, 67 enfermedades, otros lo tienen básico en 6, pero el espectro es dependiendo de cada uno. Sin embargo, lo que sí se hace es primero la galactosa con la galactosa 1-fosfaturiditransferasa, que es lo que ya está un poquito más generalizado. Ok, o sea, ustedes directamente en México pues tienen diferentes formas, según entiendo lo que me está contando, doctora Leticia, pero en términos generales lo que hacen es la actividad enzimática para poder hacer parte del tamizaje. Y si ya tienen un paciente en el que se identifica esta disminución de la actividad enzimática, ¿ya pasan al molecular confirmatorio entonces? En algunos casos sí, definitivamente estamos en una era en donde pues ya incluso también el tamiz de la secuenciación de nueva generación está tomando un arranque impresionante, y ¿qué hacemos? El más sencillo en algunos hospitales, como en nuestro laboratorio, pues hay algunos protocolos que se iniciaron hace tiempo con la secuenciación molecular específicamente de la galactosa 1-fosfaturiditransferasa. Con esa, que es la más frecuente, sí hacemos el estudio molecular. En este momento a todo paciente sí se les sugiere. No se paga, el gobierno no paga las pruebas moleculares como rutina. Se sube a presupuestos de los mismos hospitales, de los mismos sectores de salud, y algunos papás incluso lo pagan por fuera. Hay distintos costos, porque sí es importante. Sabemos ahora que todo el espectro mutacional que tiene la galactosemia nos invita, nos exige determinar bien las mutaciones, porque vamos a encontrar mutaciones tan benignas como las variantes Duarte, en donde no requerimos más que vigilancia y tratamiento, y que hemos encontrado incluso varias adultas Duarte, porque el bebé se trató y la mamá no. Entonces el bebé tiene una Duarte y la mamá es Duarte, y dice, es que yo no sabía que tenía galactosemia. Sí, pero tiene una variante muy benigna, ha estado sin tratamiento y pues va a seguir igual y con vigilancia. Entonces, las decisiones terapéuticas sí están siendo encaminadas y sustentadas por los resultados de biología molecular. En este momento sugerimos que todo paciente que tenga la galactosa elevada, independientemente de cuál enzima la tenga disminuida, requiere su estudio molecular. Sí. Okay. Bueno, y a mí me gustaría conocer, doctora Patricia, con respecto al hospital Pablo Tobón, que es donde usted labora, ¿hay algún tipo de estudio piloto que estén desarrollando al respecto? Doctora, no la escuchamos. Creo que tiene el audio apagado. No, señora. Ya. Buenas tardes. ¿Estás con los audífonos, doctora? Porque se oye muy mal. No sé si estamos quitándolos quizás. Mejor. Sí, digamos que es mejor. Sí, ahora sí, sí, señora. Perfecto, doctora. Bueno, entonces, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Fue un reto, estudié muchísimo. La experiencia no es tanta. Tengo que decir que en el hospital en este momento no estamos llevando a cabo ningún estudio piloto, pero sí tenemos un grupo de errores del metabolismo conformado, y entonces realmente cada vez estamos haciendo más diagnósticos, más sospecha diagnóstica, y que también estamos en una población que es muy especial por todo lo que es Oriente Antioqueño, pues tú sabes que es una población bien especial, y esto nos está permitiendo cada vez estudiar más pacientes, hacer los diagnósticos y tratarlos. Okay.
Y la doctora Olga, quería saber si ustedes en el Hospital San Ignacio tienen algún tipo de estudio pues que estén realizando, doctora, en este momento. Sí, bueno, yo no pertenezco al Hospital San Ignacio, pero sí, Bueno, igual el Instituto de Errores Innatos es un conjunto entre el Hospital San Ignacio y la Universidad Javeriana. Y sí, claro, el Hospital San Ignacio ya lleva un piloto un poco más de 6 meses, hasta donde recuerdo, como decía la doctora Sandra en el foro anterior, ya vamos acercándonos casi a las 500 muestras, y hasta hace poco tiempo, no tengo el dato de los últimos, de las últimas semanas, unos meses, pero no se había detectado ninguna sospecha de galactosemia. Eso no quiere decir que no exista, simplemente no hemos encontrado el paciente y estoy segura que cuando superemos el número, pues vamos a encontrar algunos, ¿no? El Hospital San Ignacio igual está utilizando un método fluorométrico, con una de estas tecnologías de método fluorométrico para detectar galactosa. Entonces, pues es una muy buena forma de empezar, pero como discutían también para la fenilcetonuria, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y pues estamos empezando, pero yo creo que lo más importante es que ya empezamos, como decía Leticia, aquí de hecho sí me alegra mucho volver a ver, pues obviamente ellos nos llevan años de experiencia y años de hallazgos y de comprobaciones. Lo nuestro siempre ha sido desafortunadamente un diagnóstico sintomático, cuando ya el paciente está afectado. En el tamizaje estamos empezando, estamos aprendiendo y por eso considero que es importantísimo este tipo de espacios donde empecemos a compartir experiencias, donde sepamos que, por ejemplo, Medellín todavía no tiene un programa piloto, pero que seguramente lo va a tener pronto, que nosotros ya tenemos 500 muestras, que a mí me parece un buen número y pues ahí vamos. Doctora Olga, ¿y usted tiene conocimiento si de pronto en alguna otra institución en Bogotá estén llevando algún otro estudio piloto o hasta ahora pues es el hospital? Sí, sí, hay, hasta donde yo sé, hay por lo menos otras 2 instituciones. Me atrevo a mencionar, porque lo sé, al Hospital Central de la Policía, que también está haciendo un estudio piloto, y hasta donde sé, no podría garantizarlo, también la Fundación Cardioinfantil. Entonces, pues estamos empezando. Claro que sí, no, y como usted dice, lo más importante es empezar. Ya después de eso, cada uno empezará a tomar su curso y evidentemente, pues, en instituciones como el Pablo Tobón, el San Vicente, pues aquí trabajando en Antioquia he tenido la oportunidad de entender cómo es el fenómeno que existe acá de patologías tan importantes por la endogamia que hay, sobre todo en Oriente Antioqueño, que es bastante importante. Entonces, sí vale la pena todo esto. Ok, con respecto entonces a la siguiente pregunta, ¿cuántos falsos positivos y negativos pues pudiéramos llegar a identificar con esta técnica fluorométrica? Por ejemplo, doctora Olga, ¿cree usted que pudiéramos identificar? Entiendo que no se ha identificado hasta ahora un primer paciente, pero ¿cuál es la tasa que pudiera llegar a esperarse de falsos positivos o falsos negativos? ¿Tendríamos un estimado al respecto? No, realmente no sabría decirte en este momento la tasa de falsos positivos. Falsos negativos no debería haber, porque finalmente es una prueba de tamizaje y la idea es esa, ¿no? La idea es que no se pase ningún paciente, es decir, que un individuo que sea afectado no se pueda pasar. La tasa esa debería ser 0. Falsos positivos, pues sí, es decir, el que la técnica detecte valores elevados que después en las pruebas confirmatorias se establezca que fue un error en el tamizaje o que es una condición, por ejemplo, transitoria del recién nacido o que fue provocada por alguna otra circunstancia, eso sí está permitido. Como les mostraba para Europa, pues esa tasa de permitida pues está muy baja, está en el orden de menos del 1, del 0 algo, ¿sí? Pues nosotros todavía tenemos muy poca experiencia para poder llegar a decir qué tanto estamos por ahora, pues no, porque no hemos detectado ningún sospechoso, por lo tanto, pues no hemos tenido ningún falso positivo. Y espero que no hayamos tenido ningún falso negativo, porque eso sí es más grave en el tamizaje.
Por supuesto, sí, señora. Bueno, y doctora Leticia, de pronto usted nos quisiera contar un poco acerca de los falsos positivos o falsos negativos. ¿Han tenido en casos, por ejemplo, falsos negativos con respecto a las pruebas que han utilizado ustedes? Son muy raros los falsos negativos. Sí llega a haber algunos negativos, hay un porcentaje. Esta pregunta, la verdad, es para que nos la conteste el doctor Gustavo Borrajo, porque como tiene el control de calidad externo, tiene la concentración, los que él como control de calidad, pues puede tener mucho mejor cuantificada la cantidad de falsos positivos y falsos negativos, que eso es un valor muy importante, y que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos, nosotros pues todavía, aunque sí hay tamiz para todos estos pacientes que nacen, llega a haber un porcentaje que no se les realiza el tamiz, porque en alguna parte del sistema de salud sabemos que se sugiere que sea entre el tercero y quinto día, pero esa es la sugerencia, no que nada más sea el quinto día. Y hay algunos lugares en donde después del quinto día ya no se los quieren hacer. Entonces nos quedamos con pequeñitos que no se les ha hecho el tamiz porque ya estaban, ya la edad se les pasó, pero sabemos que si es neonatal es hasta los 28 días. Y sí es importante corregir eso que nos ha costado un poquito de trabajo, y pues de ahí se nos pasan algunos que ya llegan en otras condiciones. Los falsos positivos se han dado a veces más que nada porque, también lo dijo el doctor Gustavo Borrajo, es muy importante que los laboratorios tengan sus controles de calidad externo. Un diagnóstico debe confiarse en un laboratorio pues que tenga sus controles de calidad externo. Y en ese tenor, nosotros debemos de buscar que todos los centros en donde se realicen las pruebas de tamiz neonatal, ya sea como prueba piloto, ya sea como prueba privada o ya sea como un programa nacional, deben de tener sus controles de calidad. Esto es totalmente indispensable. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener, aquí en México no hay una regulación del control de calidad y existen muchos laboratorios privados, unos que sí tienen sus controles de calidad externo, bien, hay unos que tienen hasta 2 o 3 controles de calidad que están perfectamente bien, pero hay algunos otros que no tienen control de calidad, que varían en algunos, incluso los niveles de corte no están unificados, y nosotros pues no podemos confiar, el paciente pues confía en que hizo un gasto efectivo para su bebé, y no podemos nosotros confiar en esos resultados que a veces llegan a estar elevados. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto? Sabemos que la galactosa total debe estar abajo del nivel de corte, y que la galactosa 1-fosfaturiditransferasa, que es una enzima, debe estar por arriba pues del nivel de corte porque es una enzima. Algunos laboratorios que no tienen control de calidad, lo que nos hemos encontrado es que invierten, o sea, todo lo que está arriba es malo, entonces lo ponen en negritas, lo subrayan y lo ponen como si fuera un valor anormal, cuando la enzima está totalmente normal. Entonces llegamos a tener no un falso positivo ni falso negativo, sino una mala redacción del mal reporte del tamiz, porque no hay un control de calidad. Y pues tenemos niños normales con un tamiz normal, pero que traen un resultado que se emitió de una forma inadecuada. Esto, si no se exige que haya un control de calidad, pues le va a pasar a cualquier lugar en donde se puedan realizar los tamices sin controles. Claro, sí, es importante. Ya, sí, señora. Siempre que tengamos algún proceso de estandarización de alguna técnica de laboratorio, siempre debemos tener un control pareado, porque nosotros, si estamos hasta ahora empezando la curva del aprendizaje, necesitamos saber si realmente lo estamos haciendo bien o no. Primero, pues es una cosa importante. Cuénteme, doctora Ola. No, respecto a lo que está diciendo Leticia, otra cosa importantísima que ya acaban de discutir para fenilalanina, pero que es igualmente válido para galactosemia, es el punto de corte, establecer el punto de corte. El punto de corte es fundamental. Y como decía el doctor Borrajo, el punto de corte no debería ser de literatura. Yo sé que muchos de nosotros
pues por las circunstancias utilizamos los puntos de corte de los kits comerciales, de los estuches comerciales, pero realmente el punto de corte es fundamental y hay que establecerlo en la población objetivo, porque todos estos metabolitos se ven influenciados por muchos factores que no son los mismos para la población mexicana que para la población colombiana o para la población brasileña o chilena. Entonces es indispensable, incluso no son los mismos para la población antioqueña y la población cachaca. Entonces, realmente ese es un punto también importantísimo que puede llevar también a mucho error. Okay, sí, señora. Doctora Leticia, ¿nos iba a aportar algo más? No, nada más, y el punto de corte ese es sagrado. No, disculpe, me equivoqué, sí, era, perdón, doctora, termine y ya hablamos, sí, señora, No, con la doctora Patricia. Perdón, doctora Patricia, me confundí de nombre. Nuevamente tenemos el problema con su audio. Yo creo que hay una dificultad con la conexión entre los audífonos y el micrófono de su computador. Nuevamente, yo tengo una pregunta para la doctora Leticia. Doctora, su conexión tiene algo de dificultad. ¿Cómo hace para...? Hola. No sé qué hacer. No me escucha. Hola. A ver si la puede repetir porque se oyó entre pasmo. Está bien. Ya. Mi pregunta va encaminada al segundo llamado o a la prueba confirmatoria, porque en Colombia, por ejemplo, tenemos experiencia es con el hipotiroidismo, que hay una excelente cobertura inicial, ¿cierto? Pero al segundo llamado la cobertura pues es muy poca porque por muchísimas razones no hay acceso como a esa segunda prueba de verificación. Entonces yo quiero saber si ustedes han implementado algún tipo de estrategia para disminuir como esas dificultades con los segundos llamados cuando la primera prueba o el tamiz sale alterado. La estrategia es básicamente el primer resultado. Si sale alterado, se toma la segunda muestra. ¿Y cómo se toma la segunda muestra? Primero, aquí también es que como tenemos varios sistemas de salud, unos lo hacen de manera muy oportuna, otros desafortunadamente tenemos emisión de resultados de manera tardía. Entonces el paciente va por su resultado al mes o a veces les hablan por teléfono. Si sale anormal, les hablan por teléfono para que vayan a tomar su segunda muestra y es cuando se les toma la segunda muestra. El sistema realmente es por llamada telefónica y lo que se hace es que en la papeleta inicial del primer tamiz se toman todos los datos. Ahora a veces tomamos hasta 2 o 3 teléfonos porque ya mucha gente no tiene teléfono fijo, tiene sus celulares y los celulares los cambian. Entonces les pedimos 2 o 3 teléfonos para poder localizar al paciente. Entonces en esa segunda llamada es básicamente por vía telefónica. No se les busca, a menos que sean algunos que sean de difícil acceso en algunos lugares, sobre todo en algunas áreas rurales, dependiendo de quién esté ofertando el tamiz, se van a buscar estos pacientes, a veces sí, a veces no, otros pues dan malas las direcciones y sí se llega a perder paciente en la localización de algunos, pero nuestra cobertura en general es de un 80%, no llegamos todavía al 100%, y también tenemos todavía mucho parto fuera de los hospitales y algunas áreas rurales que no tienen cercanía para ir a acudir a hacer el tamiz, pero nuestra cobertura está en promedio en general de todos los sistemas de salud en un 80%, y la forma de obtener la segunda muestra es por llamada telefónica. Bueno, con respecto a otras preguntas, quisiera escuchar pues las opiniones, primero pues de nuestro territorio. ¿Qué opinan ustedes con respecto tanto a la parte de infraestructura y recurso humano
para el manejo de estos pacientes. Consideramos pues que tenemos muy buenas instituciones en el país, en diferentes áreas del país en donde pudiéramos llegar a manejar estos pacientes. Consideran pues que es necesario solamente dejar el tratamiento centralizado a un centro, valga la redundancia, de manejo especializado, o pudieran haber centros satélites en diferentes áreas, pues pensando y sabiendo que nuestras dificultades geográficas y el de acceso que tenemos también con dificultades en los pacientes para poder dar manejo pues a sus patologías. Pues por lo menos si uno está en cabecera municipal o en ciudades grandes como Medellín, Bogotá, quizás pudiéramos tener un fácil acceso, pero ¿cómo pudiéramos llegar a mejorar quizás o tener un mejor recurso para poder darle manejos a estos pacientes? No sé, sí, bueno, doctora Patricia. De nuevo el audio, doctora Patricia, otra vez pasó. Algo le pasó al teléfono o equipo con el que está hablándose porque no la oímos. El micrófono, ya. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces en cuanto a eso, la verdad lo que hemos hecho es revisión de la literatura y le pregunté como al equipo de errores del metabolismo y al área de laboratorio qué opinaban para dar respuesta, ¿cierto?, a esta pregunta, y coincidimos en que realmente es muy importante que sí, en las cabeceras municipales haya como una alianza con los centros de alta especialidad para poder dar seguimiento a estos pacientes. La literatura en general y la experiencia nos dice que al menos una vez cada 3 meses el paciente tiene que ser evaluado por el equipo multidisciplinario. Vemos que galactosemia tiene complicaciones oculares, cerebrales, renales, hepáticas e incluso endocrino, y en mujeres, ¿cierto?, la parte de la falla ovárica primaria temprana. Entonces es algo que tiene que ser manejado, digamos, por un equipo muy grande y muy bien formado, pero definitivamente los pacientes, por ejemplo, tendrían que ir donde su pediatra de cabecera, su pediatra cercano o el que la EPS les brindara, para que fueran evaluados en crecimiento y desarrollo, en hitos del desarrollo, y se pudieran ir enviando a terapia ocupacional, a terapia de lenguaje, o sea, este tipo de intervenciones tendrían que poder hacerse como cerca a los lugares donde están los pacientes, y sí tener unas revisiones por el equipo central, digamos que periódicas, inicialmente, como dijimos, el primer año al menos cada 3 meses y luego en adelante según cada paciente. Para responder esta pregunta también nos pusimos la tarea de llamar a los laboratorios grandes, por ejemplo, y sabemos que definitivamente en Colombia ni siquiera los laboratorios de Bogotá, de Medellín, están haciendo las pruebas confirmatorias, ¿cierto? Las mandan fuera. Y eso implica que tenemos de verdad un gran reto, porque incluso en la toma de la muestra, porque si pensamos en papel filtro, pues también incluso en la toma de la muestra tendríamos que hacer mucha educación a las personas que van a tomar la muestra, que la van a procesar, que la van a enviar, y ya pensando pues que también tendríamos los centros grandes que informarnos y que educarnos en la parte del diagnóstico. Entonces, yo creo que sí es como una alianza entre los grandes centros y la parte de cada región o las cabeceras municipales para que se pueda dar un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento a los pacientes con galactosemia. Por supuesto. Bueno, y la doctora Leticia nos quisiera contar un poquito acerca de cómo es esta parte de manejo de los pacientes en México, pues entendiendo precisamente eso, que algunas personas tenemos pues el privilegio de vivir en ciudades grandes, pero ¿cómo manejan ustedes la situación del seguimiento y el control en pacientes, por ejemplo, que están alejados de un centro grande donde no puedan tener un manejo frecuente o estar en contacto directamente con el médico que hizo el diagnóstico o el grupo interdisciplinario que hizo el diagnóstico? Y de entrada, pues sí, es complejo porque también tenemos un territorio bastante heterogéneo, con áreas, con ciudades muy bien establecidas y con áreas rurales con difícil acceso, con montañas y varias dificultades geográficas que impiden que uno llegue o que el paciente se traslade. Sin embargo, nosotros tenemos 3 niveles de atención. El primer nivel de atención, que es la atención primaria de médico general,
En el segundo nivel de atención están pues prácticamente el pediatra general de algunas subespecialidades, y en el tercer nivel es donde tenemos a todas las subespecialidades. Nuestros pacientes, si llega algún paciente con galactosemia a requerir una atención, primeramente tiene que acudir a su segundo nivel con el pediatra general, y ya el referirlo a gastro o a la unidad metabólica o con cualquiera de los grupos de expertos que se están formando. También algo que ha pasado, de repente nos entra la fiebre de querer tamizar todo lo que se pueda, pero no tenemos tantos grupos de expertos que se sepan todas esas enfermedades y que tengamos la manera de cubrir también todos los tratamientos. Y es bien importante formar grupos que vayan atendiendo estas enfermedades. Las que si empiezan con una, si son 2, 3, 4, 5, 6, ahorita que van a ser 6 o 7, bueno, ya sabemos que el endocrino puede haber hiperplasia y hipotiroidismo. El gastro pues puede ver a la galactosemia, el endocrino, algunos neurólogos ven algunas otras. Están los genetistas, no tenemos genetistas en todos lados, pero se tratan de establecer los grupos. Se envía para que lo maneje, de preferencia un gastro o alguno de los especialistas que ya esté viendo y que le interesen las enfermedades metabólicas. Cuando no hay forma de tener que el paciente llegue a un grupo de atención, o que no se le pueda, no esté el grupo formado para recibirlo, hacemos mucho contacto. Yo tengo la fortuna de trabajar en el Laboratorio de Errores Innatos de Metabolismo y Tamiz, que está liderado por la doctora Marcela Vela, que mucha gente la conoce y en todos lados. Ella es recibimos mucho, somos un centro de referencia nacional, entonces ya hay otros centros en distintas áreas de la República, en ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, que también hay en Chiapas, en Guanajuato, en otros lugares. Pero sí nos hablan por teléfono mucho, nos hacen consultas virtuales, consultas de llamada, de WhatsApp, de todo, y hacemos el enlace con los colegas que tienen el paciente para darles asesoría a distancia. La asesoría a distancia nos ha ayudado a estar cerca, ¿sí? Y llevando un poquito en paralelo, dándole las instrucciones a los médicos, porque de repente hay un médico que dice, nunca me había tocado ahorita, hoy, por ejemplo, hablé con otra doctora, tiene una bebita que es de una zona rural, de un grupo étnico, no habla español, ¿sí? La niña tenía una hepatopatía con ascitis tremenda, una ictericia espantosa, con una galactosa total de 105, ¿sí? Y con una deficiente actividad de la galactosa 1-fosfatidiltransferasa. Entonces, cuando le llegó el tamiz, la doctora pues, la fue a buscar en su coche en terracería, y porque incluso ya habían dado a la paciente de tan mal, era una galactosemia muy clínicamente ya muy expresiva, ¿sí? Me compartió la fotografía y inmediatamente le llevó la fórmula de soya, y pensaron que la niña iba a estar pues muy mal, porque la mamá pues no habla español. Con la soya mejoró muchísimo, no tenemos controles, le va a hacer su estudio molecular, pero hoy hablé con ella, está muy contenta porque la niña mejoró increíblemente con la fórmula de soya. Entonces, aquí, el especialista, la paciente no vino al especialista, la especialista fue a la paciente, que son los casos muy excepcionales y son acciones muy heroicas, ¿no? Pero en algunos lugares es la única manera de poder rescatar a los pacientes para dar ese seguimiento y que se sensibilicen. Hay muchas comunidades que acuden si saben de un lugar en donde van a atender a su niño, van, a lo mejor tardan 8 horas, 12 o hasta un día de camino y llegan. Entonces, si los papás están sensibilizados y conscientes del beneficio que tiene su niño al tratamiento, eso pues va a tener éxito, ¿no? Entonces, puede ser que no haya un experto, pero si el doctor pediatra al que le toca ese paciente tiene interés y se comunica con nosotros o se comunica con algún otro experto,
ese paciente está bien atendido y en lo que llega a su otro nivel empieza el manejo, empiezan los cambios, empiezan las recomendaciones y se va capacitando también al médico que le tocó al paciente. Quizás algo que hemos aprendido nosotros, pues todo el área de la salud con la pandemia es que nos ha tocado hacer muchas cosas desde la virtualidad y esta quizás pueda ser una solución también pensando en el futuro ya del manejo de estos pacientes en áreas aisladas en donde los grandes centros puedan tener teleconsulta o teleorientación para el grupo tratante en las diferentes regiones que van a estar pues, o que están nuestros pacientes ya y poder establecer como un conducto directo entre el grupo interdisciplinario, el médico tratante primario que tenga su paciente. Bueno, y una última pregunta porque ya se nos agota el tiempo. Quisiera preguntar, no sé, pues si tienen alguna experiencia en México y pues doctora Olga también con respecto a si han visto o se han descrito diferencias en pacientes prematuros y en pacientes de bajo peso o pacientes con peso normal y a término con respecto a los niveles de galactosa o de la actividad enzimática de la galactosa monofosfaturiditransferasa. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en México o la doctora Olga con respecto a esto, que hayan visto pues pacientes con disminución en la actividad enzimática quizás en relación a su prematuridad. Bueno, no, yo realmente no recuerdo haber visto ningún prematuro. Dices tú con un falso positivo por prematuridad. Sí. No, realmente no recuerdo haber visto. De hecho, los pacientes que conozco con galactosemia pues ya fueron diagnosticados un poco más grandecitos, desafortunadamente, cuando no teníamos tamizaje. Entonces, pues ya eran sintomáticos y mayorcitos. Entonces, no sabría decirte qué diferencias hay entre el prematuro y el neonato a término. No sé, Leticia, que sí tiene más experiencia. Nosotros tenemos, bueno, yo he visto muchísimos tamices de niños prematuros, pero la galactosa total no es de las que disminuya de manera patológica, ¿sí? O que la actividad de la galactosa monofosfaturiditransferasa algunos pueden estar bajos, los que me ha tocado ver bajos, es más bien porque el laboratorio de repente no tiene el control de calidad y al repetir con la edad corregida sale normal. Me costaría trabajo a lo mejor decir si fue el laboratorio o fue un poco la prematurez, pero una asociación con la prematurez, con la galactosa y la galactosa, una fosfaturiditransferasa, sí sería difícil decir que está asociado porque son más los otros aminoácidos como la tirosina y la fenilalanina y algunos otros aminoácidos que están ya perfectamente demostrados que en el prematuro tenemos persistentemente elevaciones anormales. Por ejemplo, la tirosina, tenemos estas hipertirosinemias transitorias, son bien francas y son súper frecuentes y pueden estar elevadas. Al irlo haciendo seriado en el paciente prematuro, vemos cómo va disminuyendo hasta que llega a su valor normal, que obviamente la fenilalanina puede estar discretamente elevada, pero sabemos que es directamente por la prematurez y en su gráfica de la evolución de los controles bioquímicos nos lo dicen claramente. En el caso de la galactosa y de la uridinotransferasa, no tengo yo ninguna gráfica en donde pudiera demostrarse esto de manera fehaciente. Okay. Bueno, apreciadas doctoras, les agradezco a todas por su tiempo y por su atención. Ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado y aprendido cada una de nosotras cosas al respecto y pues especialmente gracias doctora Leticia por contarnos un poco de su experiencia porque así vamos a aprender mucho más. Nosotros tenemos que aprender de los errores de otras personas entonces para poder hacer las cosas muy bien. Muchísimas gracias y feliz tarde entonces. Adiós. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por su participación y pues todo esto nos permite tener más conocimiento de cómo implementar este tamizaje y compartir sus conocimientos en relación a las mejoras que podemos tener en Colombia. Antes de continuar, quisiera recordarles a todos los asistentes que pueden visitar nuestra feria virtual en www.feriavirtualsimposiotamizaje.com, donde podrán visitar todos los stands de nuestros patrocinadores y conocer sus innovadoras soluciones.